Les saludo en el nombre del Señor. En esta oportunidad vamos a leer una fracción de su palabra que está en Romanos 5, del 3 al 4. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. En esta oportunidad quise leer esta palabra en este lugar que generalmente cuando predico estoy al otro lado. El púlpito está en esa dirección. Pero tenemos una realidad que quise que quedara registrada, esta realidad, mostrando cómo están los templos, cómo están las iglesias del Señor en estos tiempos de pandemia. Son tiempos difíciles, son tiempos de prueba, tiempos de conmoción social, tiempos de temor. Pero la palabra nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y en este término de la paciencia se refiere a perseverancia. Y esta perseverancia nos dará un carácter probado. Para el mundo esto es descabellado, es algo impensado. Sus estándares son totalmente distintos a los nuestros. Sus estándares primarios de vida son totalmente distintos. Todos sus esfuerzos los ponen en tener prosperidad económica, una vida tranquila, tener resguardos, etcétera, etcétera. En cambio nosotros, lo más importante es el conocimiento de Dios. Tenga absolutamente presente esto, lo más importante es el conocimiento de Dios. Quiero que veamos una cita en Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que tengo misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. El Señor se podría interpretar como los juicios sobre la tierra. Él es el que hace estos juicios, el juicio de las naciones. Pero también hay que tener presente siempre una muy buena interpretación bíblica. Nuestros sentimientos no son parte del proceso hermenéutico. No hay espacio para yo creo, yo siento, yo deseo, yo quisiera. En la interpretación bíblica solo necesitamos entender Dios dijo. Pero puedo descansar en qué? El ser probado, o al ser probado voy a adquirir más conocimiento de Dios. Cuando pasamos por pruebas nos aferramos más a Dios, porque entendemos el trato de nuestro Padre, pero
Nuestra vida cristiana es orar, tener una buena doxología, comunión con nuestros hermanos, pero las pruebas hay que aprobarlas, hacer una buena lectura de ellas, porque lamentablemente escucho: soy hijo de Dios y nada me pasará, mi confianza está puesta en Dios, mi fortaleza es Dios, etcétera, etcétera. Y es verdad, y es así. Pero, ¿qué hacemos con los cristianos que mueren diariamente en el mundo? No solo por el coronavirus, por causa de su fe en Cristo mueren muchos hermanos. También son hijos de Dios, también su confianza estaba puesta en Dios, su fortaleza era Dios, pero... ¿Y por qué esto? Porque escucho con jactancia, ese es el término, con jactancia, con un sesgo de orgullo, como un sumo vanagloria, como arrogancia, como displicencia, que a ellos no les tocará, que no les pasará nada. Hay una lectura muy mal hecha. Por eso piensan así, por eso esa lectura, creen que Dios está juzgando al mundo y que no serán tocados. Y lo que más escucho es que a su iglesia no será tocada. Si ustedes son uno de ellos, déjenme decirles algo: no han aprendido nada en absoluto. Y si además piensan que no debo juzgar, que solo Dios juzga, no han aprendido nada. La palabra dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Dice la Escritura. Si pensamos que nuestra iglesia está sana, el reflejo de esta sería que el carácter de Dios en ella es como ha sido revelado en su palabra. Por lo tanto, debemos observar, aprender y ponernos al servicio de otros. Dios no tiene ira con su pueblo. Lo repito, Dios no tiene ira con su pueblo, pero nos prueba. Cuando pasamos estas pruebas, aumenta en nosotros el conocimiento de Él. ¿Se ha preguntado por qué Dios lo está probando ahora usted? Yo lo estoy haciendo. ¿Cuáles son las áreas de nuestras vidas que todavía no están plenamente a la obediencia de Cristo? ¿No se lo ha preguntado? ¿Nuestra mirada está puesta en que Dios está juzgando a las naciones o está juzgando a sus hijos? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios nos corrija? Mire lo que decía Jonathan Edwards: examinaré cuidadosamente y constantemente lo que hay en mí, lo que me haga dudar en lo más mínimo del amor de Dios, dirigiré todas mis fuerzas contra eso. Si Dios nos corrige, es porque nos ama. Así como el verdadero carácter del oro es expuesto cuando es refinado por el fuego, al igual manera el verdadero carácter de la fe se revela por las pruebas. Repito, es revelado por las pruebas.
Jesús no exigió que la gente cambiara antes de venir a Él. Pero después de conocerlo, cambiamos. Tenga presente esto, que lo describe muy bien A.W. Pink. Dios previó mis caídas, mis pecados, mis reincidencias. Sin embargo, así y todo, fijó su corazón en mí. La comprensión de este hecho, como debe postrarme en admiración y adoración delante de Él. Bellas palabras. La gracia de Dios nunca minimiza nuestro pecado, pero sí nos da la razón para enfrentarlo, confesarlo y dejarlo. La gracia es la única razón por la que tenemos esperanza para continuar nuestra lucha contra el pecado. Hay tan poca familiaridad hoy en el Evangelio bíblico, escúcheme bien, en el Evangelio bíblico, que cuando aparece, a menudo es etiquetado, incluso por cristianos profesos, como falso. ¿Quieres la paciencia y fidelidad como la de Job? Entonces, no te extrañe que Dios trabaje en ti en el horno de la aflicción. Por todo lo que he descrito, seguramente tienes claro que mi punto es que Dios está probando su iglesia. Y claramente es mi lectura. Dios está probando su iglesia. Veamos la palabra. En 1 de Pedro 4, 16, 17. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Para los cristianos no existe el sufrimiento sin propósito. El Señor siempre nos está purificando, siempre mejorándonos para la edificación de su iglesia. Deje que el Dios de Daniel sea su Dios en su sala de oración, y Él será su Dios en el foso de los leones, decía Charles Spurgeon. Nos gloriamos, decía nuestra cita bíblica, cuando Dios nos prueba, la palabra, el verbo, nos corrige, y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Es la Trinidad misma que está poniendo todo a la obediencia de Cristo, para que cada vez más el rostro de nuestro Señor y Salvador, Cristo, resplandezca en todos los que Dios regaló a su Hijo Jesucristo. Tengamos paciencia, hermanos míos. En esa paciencia
adquiriremos el conocimiento más profundo de nuestro Señor, de nuestro amado. Busquémoslo con más ahínco, profundicémonos mucho más en su palabra, que va a ser de gran bendición cuando tengamos por fin estas bancas llenas de hermanos. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.